Antes de empezar, a mí siempre me gusta explicar algunos de los temas que vamos a desarrollar a lo largo de las charlas en caso de que algún participante no esté claro. Vamos a definir los probióticos como un suplemento alimentario microbiano viable que influye positivamente sobre la persona o el hospedador a través de sus efectos a nivel intestinal. Y hoy en día sabemos que no solamente es a nivel intestinal, sino también tiene manifestaciones extraintestinales como los que tiene toda la microbiota. Normalmente estos probióticos vienen en bifidobacterias y en lactobacilos, que son los más utilizados. También algunos alimentos son fuentes de probióticos, como el kefir, el yogur, entre otros. Los prebióticos, por el contrario, son componentes alimentarios no digeribles que influyen positivamente sobre el hospedador, que estimulan el crecimiento selectivo y la actividad de una o varios tipos de bacterias en el intestino. La microbiota es el conjunto de microorganismos, no solamente son bacterias, que se localizan de manera normal en diferentes lugares del cuerpo. Nosotros tenemos microbiotas en la vagina, en la piel, en el intestino, etcétera. Y el metagenoma, que es mucho de lo que estaban hablando en la conferencia anterior, es el conjunto de genes miembros de la microbiota intestinal. Antes de empezar, quiero mencionarles un poco los antecedentes. Este tema de obesidad y microbiota es sumamente interesante. A mí me apasiona todo lo que habla de microbiota intestinal. Cuando hablamos de esto dentro de los antecedentes, es importante tener claro que antes de la pandemia ya había un incremento en la prevalencia de la diabetes y la obesidad en nuestros países. Ya la tasa de obesidad alcanzaba casi el 60%, el 67% de la población, y ahora con la pandemia todas estas cifras han aumentado. Esto no se debe únicamente a factores genéticos. El factor genético puede ser quizás en un 30% de los casos y el otro 70% depende de nosotros. La investigación está señalando actualmente a la microbiota intestinal como un factor ambiental que puede afectar a la obesidad. Los primeros estudios que hablaban de este tema se dieron de experimentación animal, los ratones. Quiero que ustedes vean este estudio, les dejo la bibliografía para que lo puedan revisar, porque es de 1966. En esta investigación, lo que se hizo fue darle a través de un microtubo al ratón carmine, que era como un medio de contraste que teñía el tracto digestivo. Y se encontró y se hicieron comparaciones de estos ratones. Llámese en el GF, que significa germ free, es decir, que no tiene no tiene microbiota, y el ratón convencional. Entonces se compararon estos dos y se encontró de que los pacientes que eran germ free tenían mayor volumen residual del medio de contraste a través de todo el tracto digestivo. ¿Esto qué significaba? Que había una reducción de la motilidad en este grupo de ratones. Y ustedes podían ver cómo el ciego tenía mayor acúmulo de toda esta sustancia que se le dio a los ratones. Ustedes pueden ver el ciego en una foto y el ciego en la otra foto. Este estudio realmente, cuando ustedes leen esta literatura, es increíble, fue realmente el inicio, lo que despertó la duda diagnóstica. Y ustedes ahora me van a decir qué tiene que ver la motilidad con la obesidad. En las próximas diapositivas quiero que recuerden este estudio de 1966 y vamos a hablar un poco más de todo esto. Ahora, la microbiota intestinal es importante descartar o hablar de la relación del huésped, los alimentos y la microbiota. Hoy en día sabemos que tienen funciones metabólicas, tróficas, inmunitarias, que intervienen en la modulación de la calidad de la barrera intestinal, en la inmunidad innata o adaptativa, también en la inflamación local y sistémica, pero también, muy importante, en el metabolismo energético. Cada persona tiene una microbiota intestinal única, con una gran variabilidad en su composición entre los individuos. Todos somos diferentes. De hecho, hoy en día se habla de la microbiota como eso que nos diferencia a uno de otro.
Y existen muchos factores que pueden modular la microbiota intestinal a lo largo de la vida. El parto vaginal, la cesárea, la lactancia, el tipo de alimentación, el uso de antibióticos, inclusive el estrés al que estamos sometidos. Este estudio también fue como un hito en la historia de la microbiota, que es del 2010. Le estoy haciendo un repaso histórico, porque sacó resultados importantes. ¿Qué sacó? Que un 50% de toda la secuencia metagenómica es compartida entre los individuos de una región, llámese así, pero hay variaciones individuales de menos del 20%. ¿Y esto qué significa? Que esa es nuestra individualidad, que somos diferentes en un 20%, según este estudio, en una u otra. También se sabe que la microbiota intestinal está formada en su mayoría o en el 98% por las familias de los Bacteroidetes y Firmicutes, que estos son las familias predominantes en este tema de la microbiota intestinal. Y nuevamente, recordar que tiene funciones metabólicas, inmunológicas, tróficas, en todo esto. Los principales grupos de bacterias que vamos a encontrar son principalmente estas que ustedes ven aquí descritas, de estas familias, y ahora vamos a ver cómo las encontramos. Aquí pueden valorar, aquí se les ha agrandado en esta imagen, la familia de los bacteroides, las bifidobacterias. También pueden encontrar otro tipo de bacterias, por lo menos levaduras, pero es el menor de los casos. Ahora, ya aproximadamente en el 2011, hablamos del 2010 hace poco, en el 2011, ya empezamos a hablar de la microbiota intestinal y su rol en la obesidad. A lo largo de los años, se ha encontrado de que en adultos sanos, el 80% de la microbiota fecal identificada se puede clasificar nuevamente en estas familias principales: Bacteroidetes, Firmicutes y Actinobacterias. La relación que existe principalmente entre estas dos familias, que son el 98% de la microbiota intestinal, Firmicutes y Bacteroidetes, aumenta desde el nacimiento hasta la edad adulta. Desafortunadamente, disminuye o se altera en la edad avanzada, con múltiples bibliografías que lo avalan. Todos sabemos que para mantener una buena microbiota intestinal es importante tener una alimentación saludable, sí, pero balanceada y completa, baja en grasa, con fuentes de prebióticos que mantengan bien nutrida esta microbiota. Cuando hay disbiosis intestinales, nosotros podemos observar que toda esa relación de Bacteroidetes Firmicutes está alterada, y de igual manera se afectan no solamente la producción de ácidos grasos de cadena corta, que esto produce una gluconeogénesis, una alteración de las incretinas, y a su vez una promoción de lo que es la obesidad, diabetes mellitus tipo 2 y otras enfermedades metabólicas. Posteriormente, yo les voy a mencionar cómo el metabolismo se altera de todas estas sustancias, llámese ácidos grasos, el metabolismo calórico, cuestión de que puedan entender cómo funciona este proceso, porque ya hay vías metabólicas que han trazado una ruta para conocer su mecanismo de acción. Como este webinar que estamos teniendo en estos últimos 4 días es de biotecnología, quiero que ustedes todos puedan analizar cuando tengan un estudio de microbiota. Cuando ustedes lo reciban en sus consultorios, es importante que ustedes valoren o vean las diferencias en el ratio o en la relación de Firmicutes Bacteroidetes. Cuando uno recibe un estudio de microbiota, es esencial valorar la relación de este ratio. ¿Y cómo debe ser? Debe ser mayor a 12. Eso es lo considerado normal. Sin embargo, a lo largo de la literatura, ustedes pueden ver, como les mencioné anteriormente, que esta relación va incrementando con la edad. Nosotros nacemos con una relación baja
que tenemos que ir nutriendo a lo largo de la vida, alimentación complementaria, lactancia, el tipo de parto que uno tiene, y a lo largo de la vida adulta, esta relación puede ir alcanzando este ratio que se recomienda mayor a 12. Y de igual forma, disminuye a lo largo de, eh, ya disminuye ya después de los 65 años. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque de igual manera nosotros podemos promover o mejorar este ratio si ya sabemos que tiene una tendencia a la reducción en la edad avanzada. También se encontró en todos estos estudios que existen, por decirlo así, una microbiota magra y una obesa. ¿Qué significa esto? Que la microbiota, cuando es rica en bacteroidetes, es una microbiota sana, pero que promueve un metabolismo normal, es decir, no se altera la tasa metabólica de la persona. Y cuando es rica en firmicutes, todos estos, todas estas disbiosis puede impactar directamente el metabolismo energético. ¿Eso qué quiere decir? Que siempre tenemos que trabajar o promover el crecimiento de estas cepas a través de prebióticos y probióticos, sobre todo en personas con diversidad intestinal o inclusive en personas sanas, para poder mantener un buen balance. También sabemos que las dietas ricas en grasas modulan negativamente la composición de la microbiota, reducen la población de bifidobacterias y aumentan la proporción de bacterias negativas en el intestino, aumentando de esta manera las endotoxinas circulantes. En pacientes obesos se eleva la relación de firmicutes-bacteroidetes y esta puede ser modificada. No significa que una vez alterada se vaya a quedar de manera permanente toda la vida. Cuando se compararon en estas literaturas, este autor, Ley, que es excelente y tiene muchos estudios de microbiota, cuando él comparó ratones obesos con sus hermanos magros, ellos encontró que los ratones obesos tenían una disminución del 50% de su población de bacteroidetes y un aumento proporcional en la población de firmicutes. Posteriormente, él llevó estos estudios no de los ratones a los adultos y encontró que en las deposiciones de los adultos obesos habían mayor proporción de firmicutes y una reducción de los bacteroidetes. Y a medida que la persona con obesidad pierde peso durante un año, disminuye la población de firmicutes y llega a aproximarse a la de una persona delgada. O al mejorar este ratio, por lo que se entiende en el estudio, entonces puede mejorar su gasto energético. Este otro autor, por eso lo he colocado en diferentes diapositivas, para que ustedes vean. Denme un momentito, que se me fue la pantalla, aquí tuve un tema técnico. Como ustedes vean en la diapositiva anterior, estas dos publicaciones eran de Ley y colaboradores, y ahora vamos a hablar de Turnbaugh y colaboradores, que también es otro brillante científico en el tema de microbiota. En estos estudios, cuando se trasplantaron los contenidos cecales, es decir, los contenidos del ciego, el de los ratones obesos, con una alta proporción de firmicutes sobre bacteroidetes en ratones convencionales, se encontró que esos ratones donde le hicieron esos experimentos aumentaban 60% de la grasa corporal. Y también se demostró en otro estudio que los ratones alimentados con dietas altas en grasas y en azúcar aumentaban la proporción de firmicutes similar a la de los ratones obesos. Entonces, con estos estudios quiero presentarles o demostrarles la relación del estilo de vida sobre la microbiota intestinal y la obesidad. Estos otros estudios de Turnbaugh también demostró que las bacterias procedentes de los ratones obesos contenían genes que codificaban enzimas para la descomposición de polisacáridos indigeribles. Entonces, estas alteraciones enzimáticas que afectan la digestión causaba un desbalance energético importante, porque las deposiciones de estos ratones obesos presentaban
menos calorías que la de los ratones delgados. Por lo tanto, extraían más energía de la alimentación. ¿Eso qué quiere decir? Que este grupo de pacientes obesos tenía una reabsorción de calorías, al igual que una alteración metabólica. Y a manera general se encontró que estas comunidades microbianas de los ratones obesos producían o causaban una reabsorción de más o menos 10% de las calorías ingeridas. ¿Eso qué quiere decir? Que estos pacientes, que estos ratones estaban ingiriendo o, o ingiriendo, sí, 10% de las calorías más que un paciente delgado. En este otro estudio, ya nos estamos acercando más a la actualidad, el 2014, se habla de la composición de la microbiota en pacientes obesos y también sobre la relación con la resistencia a la insulina. Y se encontró que los latrones libres de gérmenes trasplantados con microbiota obesa aumentaban peso, nuevamente los mismos resultados. Y los ratones obesos trasplantados con microbiota magra reducían peso. Pero también se encontró de la relación de esto con la resistencia a la insulina. Y se hicieron diferentes comparaciones de la dieta western, que hoy en día es muy similar pues en Panamá, en Estados Unidos, en, en países desarrollados, a veces por los agitados estilos de vida, donde eso aumenta una población que es rica en azúcar y aumenta la población de firmicutes. Y que las dietas ricas en plantas y polisacáridos, de igual manera, aumentaba la población de bacteroidetes y disminuía la población de firmicutes. También, de igual manera, las dietas muy ricas en proteínas animales también aumentaban la población de firmicutes y reducían la de bacteroidetes. Por lo que es importante el balance en todos estos estilos de dieta que ustedes ven aquí. Pero no solamente se hablaba de los estilos de vida, también se hablaba de la riqueza o la variabilidad que tenga esa microbiota intestinal. Se hablaba de que cuando había una mayor variabilidad, también había una menor resistencia a la insulina y menor respuesta inflamatoria. En las siguientes diapositivas vamos a ver este tema un poco más en detalle, de manera diagramada, no solamente de forma teórica. Se habla de que la población en la obesidad, en el rol de la obesidad, la regulación del metabolismo calórico o energético va a través de la digestión de polisacáridos no digeribles, en casi un 10%, como ustedes vieron en la diapositiva anterior, que esto produce monosacáridos, ácidos grasos de cadena corta, que de igual manera, como ustedes ven en esta diapositiva, afecta la motilidad intestinal, como en el estudio que ustedes vieron en 1966, la digestión, que puede causar una reabsorción mayor, o sea, que se extraiga más energía de los alimentos, de las porciones no digeribles, hasta un 10%. También se puede afectar la saciedad, porque en este grupo de pacientes, al estimular la producción de PPY a nivel del cerebro, esto reduce la leptina y de esa manera disminuye la saciedad, y en los pacientes que presentaban estas anomalías se convertían en pacientes obesos o hiperfágicos. También se está estudiando mucho la producción de FIAF, como ustedes lo ven aquí, que es el factor adipocítico inducido por el ayuno en el intestino. Que esto también favorece la hidrólisis de lipoproteínas, de triglicéridos circulantes, es decir, que favorece el acúmulo de grasa corporal. También favorece la captación de ácidos grasos por los adipocitos y el almacenamiento de esta grasa corporal en los tejidos adiposos blancos. Incrementa
la lipogénesis de novo hepática y musculoesquelética a través pues, del AMP cíclico. Y como les mencioné, la regulación de la leptina y adiponectina. Todos estos son mecanismos de acción que ya han sido identificados aproximadamente desde 2011 en su rol de la microbiota con la obesidad. De igual manera, es importante recordar que existe una relación directa. Yo siempre le digo a mis pacientes que todos los órganos están interconectados y se comunican entre sí, porque el colon, por decirlo de una manera, a través de todas las sustancias que produce, los ácidos grasos de cadena corta, las sustancias produce una fuente de energía importante que favorece en el hígado la lipogénesis y la gluconeogénesis, que esto a su vez tiene un importante impacto en el almacenamiento de la grasa corporal y los triglicéridos circulantes, la obesidad, las enfermedades metabólicas, entre otras. Y de esta manera, ya nos acercamos al 2012, es como se ha establecido la relación a lo largo de los años entre la microbiota intestinal y el desarrollo de enfermedades metabólicas, cardiovasculares, síndrome metabólico, donde como ustedes pueden ver cómo tiene una relación del cerebro, el hígado, el tejido adiposo, el músculo y el epitelio de la barrera intestinal. Cada vez más existe literatura que habla de la importancia de la alimentación y la microbiota intestinal para la prevención de estas enfermedades. Literatura que viene desde hace muchos años y que la avalancha de estudios científicos en el tema de la microbiota cada vez lo hace más claro y asertivo. La resistencia a la insulina, por otra parte, es un factor que acompaña a la obesidad y tiene una correlación con una inflamación de bajo grado o de baja intensidad. Es importante tener claro que la inflamación de bajo grado la podemos observar en la obesidad, la observamos también en el envejecimiento y también la observamos inclusive en aquellos pacientes, llámese puede ser inclusive pacientes sometidos a altos niveles de estrés, colon irritable, disbiosis intestinal. Cada vez se encuentran marcadores inflamatorios en todos estos pacientes que tienen alteraciones digestivas, por decirlo de una manera así. Y aquí es donde se habla que la microbiota intestinal no solamente tiene un rol imposible en la obesidad, sino también en la resistencia a la insulina, donde este estado proinflamatorio de bajo grado es el principal gatillo. Y no es por decirlo así una hipótesis, sino que el mecanismo de acción o el gatillo de esta resistencia a la insulina, se habla que del lipopolisacárido presente en la membrana externa de las bacterias gram negativas, que estimulan los TOL receptor 4, 2, que a su vez liberan citoquinas proinflamatorias como interleucina 6, TNF-alfa, que inducen la resistencia a la insulina. De esta manera, la disminución de estímulos de células enteroendocrinas, como no sabemos las incretinas, que potencia la acción de la insulina en respuesta a la glicemia y que son responsables del 70% de la insulina postprandial. A su vez, el GLP-1 y el GIP, que al causar una disminución de estas sustancias, se aumenta más la resistencia a la insulina en en la obesidad y también en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Todos estos mecanismos de acción ya están claramente identificados a través del lipopolisacárido y no solamente a través del TNF-alfa, los TOR receptor, sino como causan alteraciones en el epitelio intestinal que causan mayor permeabilidad intestinal y eso es causante de un sinnúmero de enfermedades hoy día. De esta misma forma, le traigo otras literaturas de este artículo Cani y colaboradores, donde ya ellos hablan de este lipopolisacárido que ha sido administrado de manera subcutánea también en ratones, donde fueron todos sometidos a estudios experimentales, y se encontró de que estos ratones administrados con este lipopolisacárido aumentaban el peso y resistencia a la insulina
al ser administrado con esta sustancia. Y que estos ratones, cuando se trataban, por ejemplo, en el caso de ampicilina o neomicina, en el caso de fueron tratados como una disbiosis intestinal y una dieta pues rica en grasas, esta combinación antibiótica alteró la composición de la microbiota, se observó una reducción de la endotoxemia, una mejoría de las glicemias en el ayuno y tolerancia a la glucosa, y una reducción significativa del lipopolisacárido circulante y el TNF-alfa. Nuevamente, como la literatura científica habla pues de la dieta occidental y todas las enfermedades inflamatorias que está causando hoy en día, con impacto no solamente en la microbiota intestinal, sino también con impacto en un sinnúmero de enfermedades, no solamente, inclusive enfermedades hematológicas, cáncer a nivel pulmonar, eh, entre otras enfermedades. También se habla de la importancia de corregir esto, de cómo lo podemos mejorar. Y es importante tener claro que un adecuado aporte de prebióticos y también probióticos, disculpen que no lo haya agregado aquí, puede promover positivamente las bacterias comensales, mejorar por exclusión una competencia entre las bacterias patógenas y la microbiota sana, que eso estimula la producción de moco, la interleucina A, la reparación de los tejidos, también la respuesta inflamatoria, la inhibición también la inhibición de la inflamación y cómo promueve la tolerancia inmunitaria a través de Treg cells. Es importante tener un balance entre toda esta biología molecular, porque cuando existen estos desbalances es cuando tenemos patrones proinflamatorios, llámese de bajo grado, inclusive que pueden ser exacerbados y producir grandes sintomatologías en los pacientes. Posibles intervenciones, para ir recapitulando, importante tener claro que las intervenciones dietéticas son importantes. Los probióticos, también los prebióticos, no solamente con un efecto en las células enteroendocrinas, GLP-1, también el aporte complementario de FOS, en donde pueden reducir las citoquinas proinflamatorias circulantes. Es importante tener claro que los prebióticos a través de la alimentación deben darse de manera continua, porque no se instalan permanentemente en el tracto gastrointestinal. ¿Eso qué quiere decir? Que deben de ser administrados diariamente en nuestra alimentación. En este congreso hubo un quote muy importante de la doctora de la Riva del Congreso de Nutrición desde la farmacia en Madrid en el 2012. Ella hablaba de que las variaciones en el peso hacen que la microbiota intestinal se modifique. Pero también en ese sentido, los probióticos juegan un papel importante ayudando a los efectos benéficos desde el exterior para lograr un balance en la flora intestinal. En aquel momento se hablaba de flora intestinal, hoy en día sabemos que este término es microbiota intestinal, pero es importante ver a lo largo de la historia y los años cómo este tema ha ido tomando fuerza y cada vez las vías metabólicas están cada vez más claras. En un principio fueron en ratones, hoy en día ya hay estudios en obesos con rutas metabólicas claras como lo que acaban de ver. Pero es importante también ver cómo es la microbiota intestinal sana. Sabemos cuáles son las características de la microbiota, sabemos que existe una variabilidad y una riqueza de esta, pero también tiene que tener una competencia funcional, una biodiversidad y una ecología estable, que sea resistente al estrés y que se logre regenerar cada día, porque es así como el sistema nervioso, que cada vez que nos acostamos a dormir se regenera, de igual manera se debe regenerar esta microbiota. Y se habla de que la alimentación o la dieta es uno de los principales factores moldeadores de la diversidad de la microbiota intestinal. Yo quiero dejarles como conclusión estas preguntas. ¿Considera usted que la microbiota intestinal puede modular la composición corporal? ¿Y cuál sería el impacto de las bifidobacterias en la resistencia a la insulina y la diabetes? Realmente recordemos que
La microbiota intestinal y la obesidad es solo un contexto, pero también está relacionado con el sistema inmunitario, la inflamación, el metabolismo energético. Son cosas que van de la mano y van relacionadas unas con otras. Existe una estrecha interrelación con tantos vínculos morfológicos como funcionales. Quiero agradecerles a todos su atención y espero responder sus preguntas próximamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias por la presentación. Tenemos un buen par de comentarios y preguntas en el chat de Zoom. No sé si los puede ver. Sí, sí lo puedo ver. Vamos a ver, por aquí. Creo que la primera pregunta es de Gabriela Pernudi. Voy para acá. Hay varias. A ver. ¿Qué prueba es? Ácidos orgánicos. Ok, aquí la tengo. Uy, se me cerró. La mayoría de los probióticos comestibles tienen en mayor concentración lactobacilos. Sería el consumo de lactobacilos detrimental en el caso de las bacterias magras y las bacterias magras. No, Gabriela, de hecho es un aporte positivo. Como mencioné al final de la presentación, es importante que nosotros tengamos un adecuado aporte tanto de la dieta, en el caso de ser necesarios también suplementación, tanto de probióticos, de lactobacilos, bifidobacterias, que son la microbiota normal o sana que debemos tener en mayor contenido. Sí sabemos que los firmicutes y los bacteroidetes se encuentran en un 98% de nuestra población bacteriana en el colon, pero debe ser predominantemente bacteroidetes de la familia de los lactobacilos o bifidobacterias. No sé si esto contesta a tu pregunta. Sí, creo que sí. Tenemos otra pregunta de el doctor Elías Cedeño, médico Okay. especialista en envejecimiento. Pregunta, ¿no son fundamentales para el armonioso funcionamiento de un tratamiento de vigilar el microbiota? Bueno, era un comentario. Muchas gracias, doctor, por estar pendiente y por participar. Seguimos con Paula Reyes. Ok. Se podrá ver a libre demanda el evento. Hay temas importantes. Sí, el evento va a ser, todas las presentaciones del evento están siendo eh, cargadas a nuestro canal de YouTube. Las presentaciones del día de hoy, ya para mañana van a poder verla. El día de hoy, si entran al canal de YouTube de Nux Laboratorio y se suscriben, van a poder ver todas las presentaciones. Y al suscribirse van a recibir las notificaciones de todos los videos que se están subiendo. Y bueno, doctora, creo que tiene ahí Carla Vanessa Ay, tiene Carla, otra. Carla tiene muchas preguntas. Sí, sí, se la dejo. Vamos a responderles una a una. A ver, voy a leer tus preguntas, Carla. Dice, ¿cuál consideras la mejor intervención para ver resultados? Aquí tengo que responder, Carla, que no existe la mejor intervención. Existen intervenciones conjuntas, es decir, aporte de prebióticos, aporte de probióticos, también obviamente la importancia de la dieta. También tienen que valorar el estilo de vida saludable, llámese reducción de estrés, actividad física. Lo que han demostrado los estudios es que, por decirlo de una manera sencilla, las alteraciones de la microbiota tienen un impacto en una reducción del metabolismo, en ese 10% que ustedes pudieron ver allí en los estudios. Pero eso es algo importante, porque les voy a poner un ejemplo. Si una persona consume 2.500 calorías en un día y ya sabemos que esa persona reabsorbe 10% más, es como si estuviera ingiriendo 2.250. Y nosotros, para empezar a ganar ponderalmente a lo largo de los años, se necesita incrementar 500 calorías al día, que haga en tu semana entre 3.000 a 3.500, y eso te va a ir ganando progresivamente media libra a una libra por semana. Pero si nosotros repetimos este ejercicio por semanas y por meses, es por eso que cuando vemos los pacientes ya llevan incrementos de peso con ya cifras más importantes de 20, 40, 60 libras. A ver, la segunda pregunta.
Y si no he contestado la primera, pues pueden volver a interrumpir y les contestamos. A ver, una vez demostrada la disbiosis, hay siempre que intervenir con antibióticos, por ejemplo, eh, Boulardi, ¿sí? Previo a introducir probióticos y probióticos. Ok, esa es una muy buena pregunta. Yo no lo hago de rutina, ofrecer antibióticos de rutina. Yo lo ofrezco cuando la sintomatología pues ya es severa y nuevamente empezamos a repoblar. A lo largo de los años he visto muchos pacientes que han tomado antibióticos quizás de una manera eh, no recomendada para tratarse la microbiota intestinal, pero es importante también tener claro de que no ver las cosas como únicas. Hay que empezar a valorar las cosas como en conjunto de intervenciones. Ese Bulardi, ese es la enterogermina, ¿cierto? Es el producto del... Bueno, Sí, entonces también es importante tener claro que ese compuesto no está... hay otros mejores para empezar a repoblar tu microbiota intestinal, preferiblemente de la línea de la línea de bacteroidetes, llámese lactobacilos o bifidobacterias, y cuando utilizas antibióticos y tienes que repoblar, tienes que utilizar dosis terapéuticas. Eso también es importante, la dosis en que uno utilice los probióticos. La Organización Mundial de Gastroenterología sacó un tratado en el 2017 sobre el uso de los probióticos. Es importante que ustedes tengan claro que los probióticos no son para todo el mundo y para todas las enfermedades. Hay cepas específicas para cada enfermedad. Hay otra pregunta aquí. Una vez demostrada la disbiosis sin necesidad de antibióticos, ¿puedo intervenir con probióticos de cepas específicas a través de qué alimentos considero proinflamatorios? Sí, definitivamente. Hubo un temas muy interesantes a lo largo de esta charla hablaban de las sensibilidades intestinales y de hecho la enfermedad celíaca. Nosotros sabemos que en la enfermedad celíaca, en las sensibilidades intestinales, hay una mayor permeabilidad intestinal. Entonces, es importante que se excluyan los alimentos proinflamatorios, como ustedes dicen, y que se den probióticos para poder regenerar o reparar este epitelio intestinal. En dosis terapéuticas, porque ya hablamos que son pacientes sintomáticos. Si por el momento un paciente no tiene oportunidad de realizarse estos exámenes para descartar disbiosis, hay mucha literatura que demuestra que el líquido de disbiosis, de acuerdo a su condición, puede intervenir. Mira, si el paciente no tiene dinero para hacerse un estudio de microbiota intestinal, te dejo un dato baratísimo. Valora un examen de heces general y revisa si el paciente tiene levaduras en heces. Si el paciente tiene levaduras en heces, ya sabes que ese paciente tiene disbiosis intestinal. Y otro dato importante, a nosotros en medicina nos enseñaron a valorar la clínica. La clínica, si un paciente está asintomático, siempre eso va a privar sobre los estudios que podamos tener en los pacientes. Entonces, por lo que hay que darle mayor realce a la historia clínica, realce al examen físico que ustedes le hagan a estos pacientes. Espero haber contestado. No sé, Jacqueline, ¿tienes otra pregunta? sí, tenemos preguntas por acá. Vanessa pregunta, ¿en qué afecta el no tener vesícula biliar y vaso al organismo? Ok. Bueno, son dos órganos distintos. La vesícula no es realmente, ninguno de los dos eh, son excluyentes de la vida. Normalmente cuando uno le quitan la vesícula es el reservorio de la bilis. Y cuando una persona se la han tenido que retirar porque tuvo, por ejemplo, colitiasis o algo de eso, con el tiempo el organismo se adapta y el hígado directamente drena la bilis al intestino delgado. Claro que en un periodo agudo, cuando uno está recién operado, es sumamente engorroso porque
el hígado, por decirlo así, ustedes tenían la vesícula biliar, que es una cosita así como un manubrio que se contrae y libera bilis en la medida en que tiene estímulos, y el estímulo es la grasa, pero en un principio el hígado no está acostumbrado a hacer eso, entonces produce la bilis y libera, ahí va la bilis libera gran cantidad, ¿no? Entonces, esa gran cantidad que la libera de una manera burda, porque no está acostumbrado, porque no tiene a su dispensador, que era la vesícula, que lo hacía de manera delicada y poquito a poco, entonces esa bilis en aumento causa a veces reflujo biliar, o puede causar diarrea, o puede causar mucho reflujo gastroesofágico, un constante sabor pues amargo en la boca o acidez. Y el vaso, pues en muchas situaciones, a veces el vaso hay que extraerlo por diferentes enfermedades, y pues el vaso es uno de esos órganos linfáticos. Nosotros tenemos otros órganos linfáticos en el cuerpo, y normalmente esos órganos adquieren esas funciones a través de la adaptación. Doctora, usted ha creado una avalancha de preguntas en el chat. Vamos a leer un par más y el resto vamos a enviársela para que nos la responda y la subimos a Okay. nuestro blog. Pueden, también me pueden escribir por sus preguntas, me pueden escribir al Instagram o por el correo electrónico que les compartí, y con gusto les respondo. Sí, A ver. dice, ¿cuál sería el probiótico o prebiótico que usted recomendaría? Si hay alguna, no sé si marca, bueno, no vamos a hacer propaganda ni una marca específica, pero eh, supongo que hay algún lugar donde se pueden conseguir. El doctor Elías nos pregunta eso. Ok, bueno. El doctor Elías, le recomiendo la última revisión de probióticos de la Organización Mundial de Gastroenterología. Realmente vale la pena leerla y revisarla, porque hablan de las dosis y de los probióticos específicos para cada enfermedad. Pero para temas de disbiosis intestinal, en lo personal, ahorita hay el Lactobacillus GG, no sé si lo conocen. El Lactobacillus, un gran número me pueden escribir al privado, un gran número de empresas que lo logran dispensar, pero es importante tener claro la dosis, porque muchos pacientes me dicen, es que yo estoy tomando probióticos, pero digo, ¿pero cuánto estás tomando? ¿Qué producto? Entonces es importante valorar, y eso se los digo aquí, cuando ustedes compran un probiótico, que tenga capa entérica. No pueden comprar probióticos que no lo tengan, que tengan que tengan eh, mínimo eso, y una vez ustedes lo abren, no lo guarden. Tengo una paciente que una vez me dijo que lo tenía guardado en la guantera del carro. Le dijo, ay, no, no, bota eso ya no sirve. Se imaginan, con el calor de Panamá, un probiótico guardado en la guantera del carro, casi a 35 grados allí. Los probióticos normalmente no resisten temperaturas mayores de entre 25 y 27 grados, así que una vez lo abran, guárdenlos en la nevera. Ese es de la línea de ese. También es importante también el aporte de la dieta, los prebióticos, para poder alimentar todas esas bacterias que están en el colon, porque pueden tomar probióticos, pero ¿cómo los van a alimentar? ¿Cómo van a repoblar? ¿Cómo van a tomar fuerza esas bacterias también del colon?